Y bueno, habla con la que viene majado. Bien. Más que todo, casi me equivoco porque me fui a lo que es procesos industriales 1. ¿Están viendo, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, en realidad prácticamente hemos visto parte de la unidad 1, ¿ya? Faltaría ver los cementos, los tipos de cemento y lo que son los plásticos. Y lo que es más triste de todo esto, habla de aglomerados. O sea, colocan un montón de cosas que ya hemos visto en procesos industriales 1 y lo vuelven a repetir en la 2. La 2 ya lo hemos hecho bolsa. Hemos hablado todo lo que es fabricación de cerámica. Y en la 3 habla de hacer balances de materia y de energía, pero ya hemos hecho un balance de materia relacionada a piso. Yo veo de que lamentablemente no está muy bien este contenido de procesos industriales 2, pero tenemos que hacer algo. En base a ello es de que les decía, quería entrar a buscar lo que viene a ser aglomerado. ¿Alguna idea de aglomerado, jóvenes? Hola. ¿Qué son los aglomerados, Agustín? ¿Quién tiene para aglomerado? No recuerdo, ingeniero. Ya. A ver, mi adulado Johnny. Johnny. Hinojosa. Muchache. Tampoco así. No saben qué son los aglomerados. Ana Paula Lira. ¿Qué pasa, Ana Paula? Lira. Inge, por el Buenas momento noches. no me acuerdo muy bien. Un repaso de no, porfa. Qué barbaridad más. Ingeniero, es madera molida, compactada, y son hechas en una prensa. Ya. Muy tubón. Ingeniero, ¿podría ser las virutillas de residuos de madera o ya sea en este caso de cuero que se unen, según lo que está investigando, a base de... Diga. Exactamente, eso es. Muy bien. Se va la bolita. Listo. Vamos a ver un video, ya que ya por lo menos uno de sus compañeros ya hizo una introducción. Y vamos a ver un video. ¿Ya? Vamos a ver qué tal es este video. Bien. Por Dios santo, a ver. ¿Dónde están? Aquí está. ¿Están viendo, jóvenes? Hola, hola. Bueno, ¿se ve? Sí, ingeniero, se ve. Ingeniero, se ve. Se va la bolita. La transformación más singular es... Una de las industrias de la madera de primera transformación más singulares es la de obtención de chapa. Una tecnología milenaria que ha evolucionado hasta nuestros días gracias a las propiedades de la madera
y al ingenio del hombre. Las primeras noticias que se tienen de la obtención de chapa de madera datan de la época egipcia, unos 1500 años antes de Cristo. Hasta nuestros días han llegado pinturas murales de la época en las que aparecen hombres cortando chapas de madera con herramientas sin duda muy evolucionadas. La técnica fue evolucionando a través de los siglos hasta llegar a la producción industrial, que surge en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX. En 1930, la Portland Manufacturing Company estableció una planta de tablero contrachapado que contaba con una tecnología altamente desarrollada y que utilizaba de forma pionera en la industria los adhesivos fenólicos. La obtención de chapa supuso romper la dependencia de la madera maciza de la industria, lo que significó un mejor aprovechamiento de los recursos y la obtención de un producto de dimensiones normalizadas y propiedades conocidas, apto para la industria de construcción civil, aeronáutica, naval. El viaje de la madera hacia su transformación se inicia en esta ocasión en una plantación. Tras 20 años, estos árboles han alcanzado la madurez para abastecer las fábricas. Una vez recolectada, la madera es transportada hasta el parque de madera de la fábrica. Aunque en algunas fábricas el almacenamiento de la madera se realiza en balsas, en España suele realizarse en seco, en patios donde las pilas de madera alcanzan los 6 metros de altura. El trasiego de máquinas y material en el patio es continuo. El buen hacer de los operarios hace que esta orquesta mecánica esté afinada en cada uno de sus movimientos. Durante el tiempo de espera de la madera en el patio, antes de su entrada a la línea de producción, está expuesta al ataque de agentes biológicos como hongos de azulado. Para mitigar su incidencia, se suelen instalar aspersores para pulverizar protectores fungicidas. Tras la prolongada espera, las trozas elegidas, ya sean para obtener chapa a la plana o por desenrollo, son preparadas y limpiadas. Se eliminan las irregularidades y defectos y se descorteza. A continuación, las trozas son cortadas a una longitud adecuada a las dimensiones del torno o de la rebanadora. En esta operación, se suele sobredimensionar la longitud de la troza para posteriormente eliminar los defectos producidos sobre sus cestas. En las trozas destinadas para chapa a la plana, se cortan las 4 caras, paralelas entre sí, 2 a 2, en la sierra de carro o en sierras de disco. Sobre el plano de cada una de ellas se ubicará posteriormente la cuchilla encargada de obtener las chapas. Las trozas preparadas se ubican en baños de agua caliente o cocederos o en recintos cerrados con vapor o vaporizadores. El tiempo de cocido o vaporizado es tanto mayor cuanto más densa sea la madera.
Este proceso permite reblandecer la madera y facilitar así el corte de las máquinas. Aunque existen maderas que no necesitan tratamientos de vaporizado o cocido, como sucede con maderas blandas como el chopo, en general, todas las maderas reciben este tratamiento previo, ya que aumenta su rendimiento hasta en un 20%. Sin embargo, el tratamiento debe ser limitado, ya que un exceso puede provocar que la madera se vuelva repelosa, haciendo prácticamente imposible su elaboración posterior. Las condiciones del tratamiento varían de unas especies a otras, y la duración oscila desde unas horas hasta varios días. En general, se suele emplear el vaporizado para las especies blandas y semiduras, y el cocido para las duras. Todavía calientes por el vaporizado, las trozas se ubican en las garras del carro portatrozas. En este caso, animado de un movimiento vertical gracias a una excéntrica, permite obtener un corte cada vez que asciende. Tras cada corte, el conjunto de la troza y el carro portatrozas debe avanzar contra la cuchilla de manera precisa, una distancia igual al espesor de la chapa, en torno a 6 o 7 décimas de milímetro. Las chapas obtenidas son transportadas camino del secadero en el mismo orden en el que han sido obtenidas. A lo largo de estos secaderos, donde circula aire caliente entre 120 y 170 grados centígrados, las chapas perderán el agua que les fue aportada durante el vaporizado o cocido. Tras el secado, la chapa alcanza contenidos de humedad en torno al 6%. A la salida del secadero, 2 operarios se encargan de enfardar las chapas obtenidas en el mismo orden en el que fueron cortadas. Esto permitirá que posteriormente las vetas de las chapas tengan continuidad y puedan ser montadas. Los pasos son posteriormente cizallados al largo y al ancho. Y se clasifican por calidades en función de la veta, ausencia de nudos o rectitud de la fibra, entre otros. La buena calidad de las chapas obtenidas a la plana hace que se utilicen para recubrir tableros de partículas o de fibras para su uso en ebanistería fina. Las chapas destinadas al rechapado de tableros son unidas por sus cantos en una juntadora capaz de aplicar colas de fraguado rápido. A los tableros utilizados como base se les aplica cola de urea formaldehído con encoladoras de rodillos. Tras la aplicación de presión y temperatura, la chapa queda adherida al soporte. Posteriormente, el desbardado, escuadrado y lijado dejan al tablero rechapado listo para ser usado.
Robusta, que puede sobrepasar las cilindrado. Bien. Con esta operación se logra eliminar la conectividad o curvatura de las trozas. Vamos a cortar acá. ¿Ya? Una vez alcanzado un cilindro perfecto, comienza la fase de desenrollo. Lo que yo percibo acá es de que las venestas que nosotros conocemos vienen a ser aglomerados también, por la forma en que se ve en este video. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los aglomerados de madera, además de los aglomerados que ustedes conocen en la producción de muebles, en los cuales, más que todo, los más finos son aquellos que vienen de afuera. Bien, vamos a ver un trabajo que no lo encontraba, pero lo tengo acá, ¿ya? Un ratito vamos a buscarlo y un ratito vamos a ver tesis, aglomerado, madera, diseño. Bueno, está acá. PowerPoint. Aquí estoy. A ver. Igual. Un ratito, jóvenes. No pido la presentación de esto, un ratito, aglomerado. Por Dios santo. Sí. Y este tema lo vi en la anterior vez, pero lo más raro es que no lo tengo ahí. Un ratito, porfa. Vamos a ver qué pasó. Materia. Usted si no está. Acá en la chair. A ver acá. Bueno. Numerados. Aquí lo quería por suerte. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Y grave cuando pensé que lo tenía, pero no, ya estaba bien material. Bien. Bien. Bien, están viendo, ¿no es cierto? En este trabajo, por ejemplo, es un proyecto de aglomerado de madera, pero no de veneta, que también es un aglomerado. Ya en este trabajo, por ejemplo, que lo defendieron en la UTEPSA, ya se lo elaboró en sentido de poder ver como alternativa, más que todo, la recuperación de la serrín. Uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país está especialmente relacionado a lo que pasa en todo el mundo. El crecimiento poblacional, la demanda de madera y eso que se está sustituyendo la construcción por materiales de fierro, más que todo la cuestión de las vigas. Sin embargo, tenemos un problema muy latente que es la desaparición de los bosques. En este aspecto se considera de que este es un proyecto que permite
la recuperación del acerrín para darle un valor agregado a través de la aglomeración, como, bueno, aunque no hemos visto en ese video, pero pensé que iba a mostrar lo que es un aglomerado en base de acerrín. Bien, entonces acá se desarrolló todo lo que tiene un proyecto basado en lo que es materia prima, tamaño de mercado, localización, ingeniería, después de terminar la inversión, ver el presupuesto y costo, viabilidad, y lo que es más que todo ver la parte de impacto ambiental. Entonces aquí estamos viendo lo que es un aglomerado de madera, que es básicamente un tablero que contiene una estructura que está basada en partículas de madera como acerrín, mediante resina o adhesivo, como habíamos escuchado en el video, en la cual se usa ureformaldehído, que son en este caso podemos hablar de los pegamentos. En base a ello es de que acá la materia prima está relacionada cómo se puede captar el acerrín de las distintas barracas, carpinterías que existen acá en Santa Cruz, y prácticamente se determinó en este estudio que son alrededor de 4 toneladas, es decir, 4.000 kilos de acerrín que se puede captar. Acá en Santa Cruz existen ya algunas empresas que producen aglomerados, ¿no? Que está en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Por otro lado, se identificó por zona de las carpinterías que se analizaron en la zona 4 de noviembre, doble vía La Guardia, y se determinó las carpinterías existentes en esa zona, ¿no? Entonces se cuantificó cuánto es lo que generan de acerrín, como en el Plan 3000, Parque Industrial, la Mutualista. Este es un trabajo de campo que básicamente permite cuantificar las posibilidades de captar la materia prima, ¿no? Entonces, fíjense de estas zonas estudiadas, al mes se puede captar 196 toneladas y al año esta cantidad. Bueno, como así también la producción de cola, ¿no? En el estudio de mercado, por ejemplo, tenemos un aglomerado que es rústico, como se aprecia en la fotografía, y aquellas que ya tienen un acabado bonito, que ya tienen una superficie que determina la presentación que tiene el mueble. Bien, por ejemplo, los demandantes prácticamente vienen a ser carpintería, mueblería y más que todo estas empresas, ¿no? ¿Quién nos ofertan aglomerados? Tenemos acá estas empresas que ofrecen aglomerados rústicos que tienen estas dimensiones, que tienen este espesor y estos precios, ¿ya? Así también de forma similar se determinó de las otras empresas. Y quienes podrían comprar los aglomerados, es un análisis en los 4 cuadrantes, ¿ya? Y fueron dirigidas más que todo a aquellas mueblerías que pueden emplear como materia prima para la producción de muebles el aglomerado. Entonces se efectuaron las encuestas, que no voy a entrar mucho en detalle, ¿ya? Y se determinó cuáles son las preferencias en cuanto a dimensiones, los tiempos de compra, frecuencia, si hay una conformidad con el precio que ellos compran, cuánto pueden pagar, en fin, para poder más o menos determinar la posibilidad del precio de venta para el producto de este proyecto. Y se hizo un análisis de datos de carpintería, estimándose un consumo per cápita de este producto. Bien, se hizo la proyección hasta el año 2023, que no falta nada,
Y en tamaño de localización, prácticamente dentro del análisis nacional, Santa Cruz es más favorable, ¿no? Por el crecimiento poblacional que ha demostrado en estos últimos años, por los servicios básicos y además de ello por la adquisición de la materia prima. De tal manera de que se vio la posibilidad de poderlo implementar en Guarne. Y en cuanto a ingeniería del proyecto, este proceso se inicia con la recepción de la materia prima, que es el acerrín, se hace una prelimpieza, se almacena, se seca, ¿ya? Hasta que haya un contenido entre 3 a 4% de humedad. Posteriormente es necesario un proceso de tamizado. En este proceso de tamizado se determina la granulometría del acerrín, que entrarán posteriormente a un proceso de molino, ¿ya? Uno para la producción de la capa externa y la otra interna, ¿ya? Estos materiales ya triturados se encolan, pasan a una estación formadora, se prensan, se enfrían, se encuadran, como habíamos visto en el caso de las Denesta, y se almacenan. O sea, de que las operaciones unitarias básicamente vemos 4, podríamos decir. El secado, que tiene que ver con la eliminación de humedad, el tamizado, en una clasificación de la granulometría de las partículas de acerrín, y tenemos un efecto de operación unitaria que está relacionada a la compactación a través de presión. El escuadrado es un proceso de reducción de tamaño. Eso es lo que se puede apreciar en este proceso. Bueno, es lógico que la prelimpieza, como dice acá, tiene la finalidad de eliminar algunas impurezas, ¿no? Que a veces hay piedras, acerrín, materiales metálicos. El proceso de secado es nada más que la eliminación de un tipo de secador, tipo túnel, ¿ya? Y acá pueden ser también vibratorios, ¿ya? Luego el molino pasa a través de molinos de varias cuchillas, ¿ya? Y después pasa al proceso de encolado. Bien, eso es lo que ustedes pueden apreciar, lo que se propuso. Y una vez que se establece, digamos, la forma que va a tener el aglomerado, ya como ustedes ven, después de que ha sido sometido a un encolado, ya pasa a tener la forma que va a tener, en este caso, lo que va a ser el producto, ¿no? Posteriormente se somete a un prensado, hay más compactación del material y lógicamente que entra un escuadrado lijado, aunque considero que debería haber acá un sistema de secado, ¿ya? Bien, acá lo importante es de que se debe establecer la parte de la ingeniería del conocer el proceso, radica en establecer los balances de materia tal como ustedes han visto en el proceso de producción de pisos de cerámica. Aquí, por ejemplo, no es arcilla, ¿no? Es acerrín, que tiene bastante humedad, ¿no? Y va pasando, ¿listo? Va pasando posteriormente de esta cantidad de acerrín con este porcentaje de humedad, pasa a un tornillo sin fin que transporta el material hacia el secador. En el secador se elimina y se reduce el contenido de humedad del material hasta 3%. Posteriormente se tamiza, ¿ya? Y se obtiene tanto acerrín grueso como acerrín fino. Lógicamente que acá en el tamizado hay un porcentaje de pérdida, tal como habíamos visto en el proceso de producción de pisos de cerámica. Bueno, de la obtención de acerrín fino y grueso pasa a los molinos, ¿ya?
es lógico que hay pérdidas también en porcentajes que vamos a ver más adelante, se transportan al proceso de encolado a través de cinta de transporte. Bien, en el encolado es donde se adiciona tanto cola, ¿ya? Posteriormente se transporta a través de tornillos sin fin, a donde serán sometidos al proceso de prensado. De forma similar pasa con la acerrín grueso, porque uno de ellos forma la capa interna y la otra externa. Bien, entonces es así de que del acerrín fino encolado y del grueso, ya se pasa donde tendrá la forma el producto, es decir, en este caso el aglomerado de madera, y pasa al proceso de prensado y de corte, ¿ya? Entonces, una vez que ya se prensó, se cortó, aquí para mí hay un proceso de secado, tiene que haber, ¿ya? Para disminuir el contenido de humedad que aporta el encolado. Y en el proceso de secado, el aglomerado, ya con contenido de humedad final, y como está caliente, se debe enfriar, ya se escuadra, se lija y se almacena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vendría a ser, digamos, este proceso de producción de aglomerado. No sé, creo que ya el tiempo se me acorta, ¿no? ¿Cuánto tengo de